Muy buenas noches a todos y a todas. Aquí estamos en el episodio 8 de HDP, harto de pseudo políticos. Y bueno, hoy vamos a hablar del Consejo Deliberante, ¿sí? Una, un órgano muy importante para una ciudad, ¿sí? Forma parte, ¿sí? Del gobierno. No es solamente el departamento ejecutivo el que gestiona, organiza una ciudad o un pueblo, sino que también una pata fundamental es el Consejo Deliberante. Y para comenzar hay que hacer una conceptualización básica, digamos, de esto, ¿no? Que tiene que ver con el sistema de gobierno, ¿sí? La división de poderes. Esto es muy básico, ¿sí? Poder ejecutivo, legislativo y judicial son los tres poderes que rigen en un sistema de gobierno de pesos y contrapesos, se llama, porque en teoría se busca el equilibrio, ¿sí? Y no el exceso de ninguno de estos poderes que se limitan entre sí. Al menos eso es en teoría. Porque en la práctica, la verdad es que no estaría ocurriendo esto, ¿eh? Y hablando de Puerto Libertad específicamente, hablando de 34 años de un mismo gobierno, esta división de poderes no existe, ¿eh? Hay que decirlo claramente, porque el Consejo Deliberante funciona como una extensión nada más de el departamento ejecutivo, en este caso de la Intendencia, porque no cumple la función para la cual fue creado, su razón de ser, que es principalmente controlar, poner límites al departamento ejecutivo, al intendente, hacer que rinda cuentas. Bueno, eso no ocurrió y no ocurre, ¿sí? En estos 34 años que llevamos con un mismo sistema de gobierno que es el ferreirismo, este sistema clientelar que se maneja como quiere y hace lo que quiere. Y hoy vamos a seguir corroborando esto. No son solamente palabras, ¿sí? Acusaciones falaces como solamente ellos lo hacen. No, acá yo hablo con fundamento siempre. Ese es el objetivo de HDP, hablar con fundamento. Y vamos a ir descubriendo cuáles son los deberes, las funciones que tiene un consejo deliberante. Y para ello tenemos que recurrir claramente a la legislación vigente. Como somos un municipio de segunda categoría, no tenemos carta orgánica, por lo tanto nos regimos por una ley, que es esta, la ley 15 número 5, la ex 257. Y en ella nos vamos a detener hoy para ver cuáles son las competencias del Consejo Deliberante. Vamos a arrancar por el principio, ¿sí? Ahí ven ustedes, ley 15 número 5. El artículo 1 dice lo siguiente. El gobierno y la administración de los intereses y servicios comunales de la provincia corresponden a las municipalidades de acuerdo con lo establecido por la Constitución de la provincia de Misiones y la presente ley, ¿sí? Eso es para arrancar nomás, para que vean que esta es la ley que rige aquí
en el municipio de Libertad, porque les decía, somos de segunda categoría porque no tenemos más de 10.000 habitantes. Si así fuese, hubiésemos sido de primera y tendríamos la posibilidad de dictar nuestra propia carta orgánica, es decir, regirnos por eso y no por la ley orgánica de municipalidades. Pero para eso hace falta que tengamos más habitantes. En un futuro seguramente lo vamos a lograr. Ahora avanzamos, ¿sí? Y vamos a las competencias del Consejo Deliberante, porque hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Para qué está? Porque todo el mundo se pregunta, ¿para qué carajos están ahí? Están al pedo los concejales, hablan, votan, no se entiende qué es lo que hacen, ni ellos mismos entienden lo que hacen. Entonces acá vamos a echar un poco de luz sobre qué es lo que deberían hacer. ¿Qué es lo que debería hacer un consejo deliberante si funcionase conforme a la ley vigente? Vamos al artículo 28, ¿sí? El artículo 28 dice lo básico, ¿sí? La sanción de las ordenanzas del municipio corresponde con exclusividad al Consejo Deliberante, con las limitaciones establecidas por los derechos de referéndum e iniciativa, dice. El artículo 29 detalla qué tipo de ordenanzas puede dictar el Consejo. Dice, las ordenanzas deben responder a los conceptos de ornato, sanidad, asistencia social, seguridad, moralidad, cultura, educación. Eso es lo que me interesa en este caso. Educación, dice, y después sigue protección, fomento, la conservación, la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, defensa de la identidad, cultura indígena, además estimaciones encuadradas en su competencia constitucional que están correlacionadas con las atribuciones provinciales y nacionales. Así que tienen que sacar ordenanzas que tienen que ver y regular el funcionamiento de la educación en la localidad. ¿Sí? Esto es fundamental. Ya les voy a decir por qué. Avanzamos en el artículo 32. Dice que corresponde al Consejo, entre otras cosas, en el inciso 3 dice, fundar escuelas, bibliotecas y centros culturales. Ahí está la función de la educación, fundar escuelas, por ejemplo, bibliotecas y centros culturales. Más, seguimos, dice también, esto corresponde al Consejo, establecer hospitales, maternidades, salas de primeros auxilios, guarderías de niños y servicios de ambulancia y fúnebre, por ejemplo. ¿Qué más? Tenemos en el inciso 13, ¿sí? Promover la protección integral de los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de abandono, violencia física, moral, sexual, etcétera, etcétera. Y lo que aquí importa, promover el acceso a la educación, dice. Acceso a la educación. Bien. Esta es la... Estamos con el Consejo Deliberante, las facultades que tiene. ¿Y por qué me detengo acá con esto de la educación y que corresponde al Consejo Deliberante regular esta cuestión? Porque, como lo habíamos hablado en el episodio especial sobre los jardines, ¿recuerdan? Efectivamente, según la documentación que pude acceder, se privatizaron estos jardines. ¿Sí? Ya no son más municipales, porque acá entró una institución privada. ¿Sí? De esa institución privada de El Soberbio, Salto del Moconá se llama, dependen estos jardines que ya no son más municipales, insisto, porque dependen de esa institución privada y están regulados, por supuesto, por el SPEM, ¿sí? Así que es el Servicio Provincial de Enseñanza Privada.
esta cuestión debería haber sido, en primer lugar, aprobado por el Consejo Deliberante. Ese convenio que dijo el intendente y que escuchábamos en el especial de los jardines, debería haber pasado en primer lugar, ¿sí? Debería haber sido autorizado por el Consejo Deliberante. Como leímos hace un ratito, la facultad, la competencia, la función del Consejo Deliberante es dictar ordenanzas que tienen que ver con la educación, entre otras cosas. Es decir, acá se está produciendo lo que se dice un conflicto de poderes, porque el intendente está usurpando funciones que le corresponden al Consejo Deliberante. Entonces, estas cuestiones son importantísimas, que se entiendan y que se empiecen a cumplir las funciones que corresponden en este municipio. Entiendo yo que, como está hace 34 años, este gobierno feudal no entiende, no se adaptó a los cambios que ocurrieron. Porque claro, el viejo arrancó como comisión de fomento, ¿sí? Ni siquiera era intendente en ese momento, sino presidente de una comisión de fomento. Entonces se manejaba de otra manera, era otras las funciones, no estaban bien claras justamente la función ejecutiva, legislativa. A posteriori esto, una vez que se convierte en municipio de segunda, cambia. Entonces hay que empezar a respetar las funciones de un consejo deliberante, que no son las mismas que el departamento ejecutivo. Por lo tanto, a los concejales les pido, a todos, no solamente de la oposición, a los otros también, porque tienen que atenerse para lo que fueron electos, ¿sí? Fueron electos para legislar y para cumplir con su deber. No pueden permitir que el Departamento Ejecutivo cumpla funciones legislativas. Eso no está bien y es una falta grave. Es una falta grave. Entonces todo, por lo menos esta cuestión, y lo que vamos a ver más todavía, esto es una introducción, tiene que pasar necesariamente y exclusivamente, ser autorizado por el Honorable Consejo Deliberante. Así que ese convenio, si no pasó por el Consejo, es inválido, es nulo, de toda nulidad. Así de simple. Así de simple. Así que concejales, y más los de la oposición, tomen cartas en el asunto y analicen esta pseudo privatización que ocurrió, porque acá está en juego, una vez más, la educación de los niños, está en juego los recursos, que además esta privatización que ocurrió es totalmente innecesaria, porque festejamos que se abrieron como corresponde en el Leni, ¿sí? Los niveles iniciales en la chacra, acá en Libertad, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos superponiendo servicios, en este caso educativos, cuando ya hay uno que funciona conforme a derecho y es supervisado por el Consejo General de Educación, ¿sí? Entonces, ¿para qué este convenio? ¿Con qué objetivo? ¿Y por qué el Consejo Deliberante no tomó parte en esto? Porque el Ejecutivo salió disparando a hacer este convenio. Esta es la cuestión. Y esto es muy importante para la calidad institucional de nuestro pueblo. Así que espero que investiguen los concejales sobre este convenio que, insisto, deberían primero ustedes aprobarlo.
Eso es así. Eso es lo que dice la ley orgánica de municipalidades. Ahora avanzamos con otra cuestión, porque seguimos analizando cuáles son las competencias que tienen que hacer cumplir, hacer valer los concejales. Son competencias exclusivas del Consejo Deliberante. Avanzamos con, esto sí que se pone muy interesante, ¿sí? Lo de la obra pública. Vamos a hacer y hablar sobre la obra pública porque esto es algo que yo no recuerdo en ningún momento que se haya publicado en algún medio local, en el boletín oficial, en el diario El Territorio, como corresponde, cuando se hacen algunas obras grandes, publicar el llamado a licitación. Pero vamos con el artículo 58, que dice lo siguiente: corresponde al Consejo autorizar la construcción de obras públicas municipales, su mantenimiento, conservación, según las modalidades siguientes. Y acá esto es muy importante. 1. Por ejecución directa con fondos de la municipalidad. 2. Por acogimiento a los beneficios de las leyes de la provincia o de la nación. 3. Por contrato directo entre vecinos y empresas constructoras. 4. Por licitación, pudiendo imponer a la empresa constructora la percepción del costo de la obra a los beneficiarios. Artículo 59. Constituyen obras públicas de competencia municipal: 1. Obra de instalación de servicios públicos. 2. Obra de pavimentación, veredas, cercos. 3. Obras correspondientes al ornato, salubridad y urbanización del municipio. Y 4. Concernientes a los establecimientos o instituciones municipales. Esto es fundamental, insisto, yo vengo a hacer este programa, repito, y quiero que quede claro, sí o sí esto, yo vengo a explicarles cómo se debe gobernar, cómo hay que gobernar un municipio conforme a derecho, respetando la democracia, respetando los poderes, cómo se tiene que gobernar. Ahora, ¿cómo se gobierna acá en Libertad? Es un desastre, no respetando absolutamente nada. Y eso va a quedar demostrado. En cada uno de los episodios queda demostrado eso. Pero mi objetivo es venir a mostrarles cómo se gobierna, cómo se gestiona un municipio. Porque es mi especialidad. Y como les dije en el primer episodio, ese título no lo voy a dejar que le agarre telaraña, teniendo a estos ineptos gobernando y mostrando todo lo que no es hacer política. Seguimos, volvemos con este tema. Artículo 58 les decía, y acá lo importante son estas cuestiones. Por eso les decía, yo no vi nunca que publicaron absolutamente nada. Porque acá el Estado, sí, tanto nacional, provincial y por supuesto local, tiene distintas maneras de ejecutar una obra pública. Pueden ser, como dice acá, ¿sí? Por ejecución directa, ¿sí? O sea, por administración, el municipio se hace cargo de la obra, la construye y la habilita. Toda la obra a cargo del municipio, ¿sí? Con personal, todo, completo. Esa es una manera de hacer obra pública. La otra es contratando a una empresa, a una cooperativa, lo que fuere. Y la otra manera, o sea, esta es la contratación directa, se llama, pero ahí hay unas cuestiones que tienen que ver con los recursos, los montos, hay límites, ¿sí? Para realizar, por ejemplo, una contratación directa. Después está la licitación, ¿sí? Que puede ser privada o pública. La licitación privada y pública tienen casi los mismos procedimientos. La diferencia es que la privada ya
el municipio selecciona a sus empresas, ¿sí? Ya tiene, por ejemplo, 3 empresas y le dice a esas 3 empresas, miren, díganme ustedes cuánto me va a salir hacer esta obra. Y ahí las empresas presentan sus ofertas y ahí se elige la mejor. Esa es la licitación privada, que tiene que ver con montos. Ahí ya vamos a ir con los montos. Después está la licitación pública, que ahí ya se abre. Por esto es público, no es que el municipio elige a 3 empresas y le pide precio a 3 empresas, no, es público. Se hace un llamado abierto a cualquier empresa que pueda hacer un puente, por ejemplo, ¿sí? Y ahí las empresas ven el pliego de bases y condiciones, ven el llamado de licitación, como les decía, en el diario, en los medios locales, y ahí se inscriben, ¿sí? Como posibles adjudicatarios de esta obra, ¿sí? Tienen que comprar los pliegos de bases y condiciones. Y esto es la regla, ¿sí? En general, hacer por licitación, porque las obras salen muy caras. Generalmente las obras públicas son caras. Y hay montos. Por ejemplo, los montos son actualizables. Permanentemente se van actualizando los montos. Para la contratación directa estamos hablando de un monto, vamos a poner un número, ¿sí? Porque esto se actualiza, esto los concejales tienen que estar sabiendo y para poder controlarle al Poder Ejecutivo, para hacer cumplir la ley. Pero si vamos a hablar de montos, yo me voy a tomar de base la ley de contabilidad, pero esto es para adquisiciones básicamente, para compras. Después está la ley de obra pública, específicamente de la provincia de Misiones, ¿sí? Que ahí se actualiza constantemente vía resoluciones del Ministerio de Hacienda, ¿sí? Esto los concejales tienen que tener en su poder para saber si el intendente puede contratar de manera directa o tiene que sí o sí llamar a licitación. Por ejemplo, para hacer una contratación o compra directa, según la ley de contabilidad de la provincia de Misiones, 3 millones de pesos es el máximo que se puede comprar algo, ¿sí? Y si te pasás los 3 millones, tenés que hacer una licitación privada hasta los 24 millones. ¿Sí? Ahí estamos viendo los números. Y si es la más cara todavía, más de 24 millones, sí o sí tenés que hacer una licitación pública. ¿Y por qué esto? ¿Por qué este sistema? Y sencillamente porque la administración pública tiene que cumplir ciertos requisitos, ciertos principios que tienen que ver con fundamentalmente la economicidad, se llama, la eficiencia y la eficacia. ¿Sí? Economicidad significa gastar los recursos de manera ordenada y que sea lo más barato posible para la administración pública, ¿sí? Eso tiene que ver con la economicidad o la economía. Después la eficiencia es con esos recursos, ¿sí? Poder, con los que tenés, administrarlos bien, ¿sí? Para cumplir con el objetivo de la obra pública, por ejemplo, ¿sí? Y la eficacia es realmente ejecutar esa obra pública, o sea, cumplir con el objetivo. Estos son los 3 principios fundamentales, ¿sí? Por eso existe esta metodología de la obra pública. Otro de los principios también tiene que ver con la publicidad de los actos de gobierno. Y por eso, para evitar la corrupción, se establecieron estos principios, ¿sí? Que parte ya, por supuesto, de la Constitución Nacional, de tratados internacionales, que parte de leyes nacionales, decretos y demás, y que por supuesto llegan
al último escalafón que es el municipio. Por eso les hablaba siempre de la importancia de la cuestión de la legislación argentina, la pirámide fundamental, cómo se regula nuestro derecho positivo, Constitución nacional, leyes nacionales, decretos, leyes provinciales, decretos, resoluciones, ordenanzas, así. Esta es el orden de prelación, se llama. Por eso es fundamental manejar esto. Yo insisto que la administración pública no es fácil, es muy compleja. Acá parece en Libertad que es todo fácil, pero por eso también nos va así. Por eso tenemos los gobernantes que tenemos. Por eso tuvimos los concejales que tuvimos. Por eso tuvimos el gobierno, porque insisto, el gobierno de 34 años no es solamente el departamento ejecutivo, sino también qué hicieron durante estos 34 años los concejales. ¿Qué carajos hicieron? Bueno, estas cosas es hora de empezar a plantearlas. Por eso vengo acá a plantearlas como son y como deberían ser. Como es acá en Libertad, es un mamarracho. Todo es un mamarracho. No respetan absolutamente nada. Por eso Libertad está así de atrasado. No evolucionamos nada. Esa es la verdad. Y vuelvo con esto de los tipos de contratación. Fundamental para la transparencia, ¿sí? Y este procedimiento de la licitación, que es la regla, tiene sus metodologías y hay que respetar todo el proceso. Es un proceso ese llamado a licitación. Y acá jamás he escuchado, ¿sí? Porque se hacen obras que sí o sí pasan esos montos habilitados como para hacer una contratación directa. Por ejemplo, lo del Entoscado, decía, si contratamos a una empresa, dijo el intendente, y sale millones a hacer kilómetros de Entoscado. En total iba a salir como 52 millones y hacían como 4 kilómetros. Y excede totalmente esos montos. Entonces, ahí hay que controlar. ¿Y ahí quién puede controlar? ¿Y quién tiene que autorizar además? Como vimos, el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante, según los artículos que hemos leído, son los que los concejales tienen que autorizar cada obra pública que ejecuta el Ejecutivo. Cada obra. Así como el Entoscado, así también tienen que hacerlo con respecto a el hospital modular. Estaba viendo el otro día la transmisión que hicieron de una sesión. Y la verdad es impresionante, pero a mí no me sorprende igual por la calaña de esta gente, que son zorros además de rata, como en un proyecto que presentaba el concejal López, le cambiaron absolutamente el eje y le llevaron para otro lado. Cuando estaba pidiendo informes sobre cuál es el estado del hospital nuevo y demás, le dijo la otra concejala ahí, vicepresidenta del consejo, no, pero acá hay que hacer un pedido para el Ministerio de Salud Pública de Misiones. Dejate de joder. Me importa 3 carajos. Si yo fuera concejal le hubiese dicho eso. Me importa 3 carajos el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Acá el intendente, tu hijo, está poniendo guita de la municipalidad para hacer un piso y yo necesito el informe de ese piso que sale más de 50 millones. Eso es. No, pero sí hay que ir a la comisión, vamos a mejorar el proyecto. Las pelotas, es tan simple preguntar y hacer un proyecto solamente para eso, saber, porque está además
No pueden aducir los concejales que no vieron, que no saben, si están presentando un proyecto que ya se está trabajando ahí hace rato, que el intendente salió a hablar en todos los medios, no solamente acá en Eclipse, no solamente lo pasé yo acá en HDP, sino en medios provinciales, en Guacurarí fue la primera nota que leí. Entonces ya se está ejecutando. ¿Y cómo puede ejecutar si no autorizaron ustedes los concejales? Esta es la cuestión. Cumplan con la ley orgánica de municipalidades. Cumplan con su función. A todos los concejales le pido, no solamente a los de la oposición, a todos. A todos les corresponde. Si no, no están cumpliendo con los deberes de funcionario público que son. Esto es lo que tiene que quedar claro, que acá no se está cumpliendo como se debe. Acá es muy clara la ley orgánica de municipalidades sobre las funciones, sobre las competencias, sobre las limitaciones que tiene que cumplir un consejo deliberante y un departamento ejecutivo. Y vamos a seguir avanzando, pero antes me quiero detener en una cuestión también. Y tiene que ver con, porque hablé del entoscado y me acordé. En el programa pasado me saqué porque me acordé de lo más traumático. No quiero ponerme nervioso otra vez, voy a pasar rápido. Me acordé ahora de, en ese momento iba a hablar, dije, el ex concejal Brites, dije. Bueno, ¿qué es lo que tengo para decir del concejal, mejor dicho, ex concejal Brites? Y presten atención a esto, porque es muy importante también.